Abigail Hammond estaba doblando la colada cuando oyó el portazo de la puerta principal. Austin había vuelto del trabajo antes de lo habitual. Era extraño. En los 15 años que llevaban juntos, su marido casi nunca había llegado a casa antes de las 7 de la tarde. Ahora el reloj del salón solo marcaba las 4. ¿Ya estás en casa? Abigail salió del dormitorio, alisando las arrugas de la camisa recién planchada de su marido mientras caminaba. Austin estaba en el pasillo sin quitarse el abrigo. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían apagados. Caminó en silencio hasta el salón y se dejó caer pesadamente en el sofá. ¿Le pasaba algo? Abigail apoyó la camisa en el respaldo del sillón y se sentó junto a su marido. Un escalofrío le recorrió la espalda. «He ido al médico», dijo Austin en voz baja, mirando al suelo. «¿Recuerdas lo que te dije del dolor en la parte baja de la espalda?» Abigail asintió. Su marido se había quejado de molestias ocasionalmente en los últimos meses, pero ella lo achacaba a su sedentario trabajo de oficina. «El médico ha dicho que tengo problemas renales, problemas graves». Austin levantó por fin los ojos y miró a su mujer. Abigail sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cómo de graves?», preguntó cogiendo instintivamente la mano de su marido. «Bastante como para preocuparse», suspiró Austin. «Me han programado más pruebas, pero el médico ya está hablando de una posible operación». Aquella tarde hablaron largo rato. Austin habló de los resultados de las pruebas, de los posibles tratamientos, del pronóstico. Abigail escuchaba, intentando mantener la calma, aunque sus entrañas se apretaban de miedo. Después de cenar, pasó unas horas en Internet, leyendo sobre la enfermedad renal y sus tratamientos. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de citas con el médico. Austin se volvió irritable y a menudo se recluía en su despacho. Abigail achacó estos cambios al estrés y al miedo a la enfermedad. Hizo todo lo que pudo para apoyar a su marido. Le preparó una dieta especial, le recordó que se tomara la medicación y le acompañó a las citas con el médico. Una noche, mientras estaban sentados en la cocina, Austin sacó de repente un tema que habían intentado evitar. «El médico dice que es posible que el tratamiento convencional no sirva de nada», jugueteó con la taza de té de hierbas que había sustituido a su café favorito. «Hay un programa experimental en St. George. Da buenos resultados en casos como el mío». Abigail sintió que se le apretaba el interior. «¿San Jorge? Eso está en el estado vecino, ¿no?» Austin asintió. «A 3 horas de aquí, pero no es solo la distancia», dijo. «El tratamiento es muy caro y nuestro seguro no lo cubre». «¿Cómo de caro?», preguntó Abigail en voz baja. «Unos $50,000. La cifra quedó suspendida en el aire como una pesada piedra. $50,000. Eran todos sus ahorros y más. «Encontraremos ese dinero», dijo Abigail con firmeza tras una pausa. «Tu salud es lo primero. Aquella noche no pudo dormir. $50,000. ¿De dónde saldría semejante suma?» Su cuenta conjunta contenía poco más de 20,000, todo lo que habían conseguido ahorrar a lo largo de los años. Abigail repasó mentalmente sus opciones: un préstamo del banco, la venta del coche, la ayuda de sus padres. Por la mañana llamó a su madre a Portland. «Mamá, ¿te acuerdas de la vajilla de plata y platería de la abuela? Dijiste que eran valiosos». La madre de Abigail, Helen Brooks, se sorprendió ante la pregunta. «Claro que me acuerdo. Es una antigüedad del siglo XVIII. La abuela dijo que había pasado de generación en generación en la familia», dijo en voz baja. «¿Por qué lo preguntas?» Abigail respiró hondo. «Tengo que venderlo. Austin tiene graves problemas de salud y necesita un tratamiento caro». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Lo entiendo», dijo finalmente Helen. «Ven a buscarlo. Su salud es más importante que cualquier otra cosa». Abigail regresó de Portland una semana después con un juego de antigüedades y cubiertos de plata.
El tasador de la tienda de antigüedades del centro de Blue Lake echó un largo vistazo a cada pieza antes de darle un presupuesto. $22,000. Es lo mejor que puedo ofrecer. Abigail aceptó sin vacilar. Luego fue al banco y retiró los 23,000 de su cuenta conjunta. Consiguió otros 5,000 vendiendo sus joyas, incluido el collar que Austin le había regalado por su 10º aniversario de boda. Aquella noche puso un sobre con $50,000 sobre la mesa de la cocina. «Toma», dijo cuando Austin volvió del trabajo. «Para tu tratamiento». Austin se quedó helado, mirando el sobre. «¿Dónde? ¿Cómo?» «Vendí el juego de mi abuela, mis joyas. Saqué todos nuestros ahorros», respondió Abigail con sencillez. «Nos las arreglaremos. Lo que importa es tu salud». Austin la rodeó con el brazo y, por un momento, Abigail pensó que le temblaban los hombros. «Gracias», susurró. «No sé qué haría sin ti». 3 días después, Austin hizo las maletas para viajar a St. «El tratamiento durará unas 3 semanas», explicó mientras metía la ropa en la maleta. «El médico ha dicho que los primeros días serán duros. Es posible que no pueda llamar mucho». «Lo entiendo», asintió Abigail. «Ponte bien. Te estaré esperando». Mientras acompañaba a su marido al taxi a la mañana siguiente, se sintió inquieta. Austin parecía extrañamente distante, como si ya estuviera pensando en otra cosa. «Llámame cuando llegues», le dijo Abigail, despidiéndose de él con un beso. «Por supuesto», respondió él, evitando su mirada. «Lo haré». La casa se vació. Abigail siguió trabajando en la clínica, volviendo al tranquilo piso cada noche. Austin rara vez llamaba, alegando su mal estado de salud tras las intervenciones. Su voz en el auricular sonaba distante, como de otro mundo. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Abigail. «Los médicos dicen que estoy progresando», contestó Austin. «Pero los tratamientos son agotadores. Siento no llamar mucho». «No pasa nada, lo entiendo», dijo ella. «Lo importante es que los tratamientos están funcionando. Pasaron los días». Abigail se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en el vacío que llenaba su casa. Se había dado cuenta de que Austin y ella se habían distanciado últimamente. Incluso antes de su enfermedad, su comunicación había sido más superficial, sus conversaciones sinceras cada vez menos frecuentes. Pero ahora, con su salud en peligro, esas pequeñas cosas no parecían importantes. En la clínica, Abigail trabajaba con los niños, ayudándoles a superar sus dificultades para hablar. Era un trabajo que requería paciencia y atención al detalle. Le encantaba ver los progresos de sus jóvenes pacientes, ver cómo pasaban de ser niños inseguros y tímidos a niños extrovertidos y felices. «¿Cómo está su marido, Abigail?», le preguntó un día el doctor Nelson, director de la clínica, cuando se asomó a su despacho durante un descanso. «Está en tratamiento», respondió Abigail. «San Jorge dijo que estaba mejorando». El doctor Nelson asintió con aprobación. «St. George's es una clínica estupenda. Tienen una gran reputación. Estoy seguro de que está en buenas manos». Por las tardes, Abigail buscaba información sobre tratamientos renales en el sitio web de St. Incluso intentó llamar varias veces para comprobar el estado de su marido, pero le dijeron amablemente que la información para pacientes no estaba disponible por teléfono. Al 10º día de ausencia de Austin, Abigail se dio cuenta de que llevaba más de 24 horas sin responder a los mensajes. Empezó a preocuparse. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. «Siento no haber contestado». La voz de Austin sonaba más alerta que de costumbre. Los últimos tratamientos habían sido especialmente intensos. Los médicos dicen que los resultados son alentadores. «Me alegro mucho», respondió Abigail con sinceridad. «¿Cuándo podrás volver a casa?» «Unos 10 días más», contestó Austin. «Tengo que terminar el curso y hacerme revisiones». Hablaron durante unos minutos más. Austin habló del tratamiento, pero no en detalle.
Abigail compartió noticias de la clínica, mencionó el tiempo, la costumbre del gato del vecino de salir a su porche. Después de la conversación, se sintió aliviada. La voz de su marido sonaba más animada, con más energía. Así que el tratamiento estaba funcionando de verdad. Los días siguientes transcurrieron con la rutina habitual. Abigail trabajaba, se ocupaba de las tareas domésticas por las tardes y de vez en cuando se reunía con amigos. Las llamadas de Austin se hicieron más regulares, aunque breves. Hablaba de los buenos resultados de su tratamiento, de que los médicos estaban contentos con sus progresos. Abigail empezó a planear su regreso. Limpió la casa a fondo, compró comida fácil y sana que no dañara sus riñones. Puso flores frescas en el dormitorio y cambió la ropa de cama por ropa nueva comprada especialmente para la ocasión. Una noche, cuando solo faltaban 4 días para que Austin regresara, Abigail decidió revisar sus álbumes de fotos familiares. Quería recordar cómo habían sido en los primeros años de su matrimonio, jóvenes, entusiastas e ilusionados con el futuro. Mientras hojeaba las páginas de un álbum de fotos de su luna de miel en las Bahamas, recordó cómo habían soñado con su propio hogar, con tener hijos, con viajar. Muchos de esos sueños no se hicieron realidad. Nunca tuvieron hijos. Primero retrasaron la decisión por sus carreras, luego hubo dificultades económicas y después los médicos descubrieron que Abigail tenía problemas de fertilidad. Nunca compraron una casa y siguieron viviendo en un piso espacioso pero alquilado. Y en cuanto a viajar, solo podían permitirse algún que otro viaje por el país. Mirando al sonriente Austin de las fotos, Abigail pensó en cómo había cambiado su relación con el paso de los años. ¿Dónde había quedado aquella cercanía, aquel sentimiento de que juntos podían superar cualquier dificultad? ¿Cuándo había crecido ese muro invisible entre ellos? ¿Y podría la dura prueba de la enfermedad volver a unirlas? Los pensamientos de Abigail se vieron interrumpidos por una llamada telefónica. Era Melanie, su compañera de la clínica. Abigail, siento molestarte esta noche. ¿Recuerdas que me pediste material para trabajar con niños disléxicos? He encontrado una presentación estupenda que puedo traerte mañana. Gracias, Melanie, sería estupendo, respondió Abigail. Por cierto, ¿cómo está tu marido? ¿Sigue en tratamiento?, preguntó Melanie. Sí, pero volverá pronto. Dice que los resultados son buenos. Me alegra oírlo, respondió Melanie con sinceridad. Ah, antes de que se me olvide, quería enseñarte unas fotos de mi sobrina. Acaba de regresar de un crucero por el Caribe. Son preciosas. Mañana las llevaré a mi presentación. Te espero, sonrió Abigail. Buenas noches, Melanie. Colgó el teléfono y volvió a los álbumes. El último viaje que Austin y ella habían hecho juntos había sido hacía 3 años. Un viaje de 4 días al lago Tahoe. Austin se había pasado todo el tiempo revisando el correo electrónico del trabajo y ella había estado leyendo literatura profesional. Apenas habían hablado. Abigail cerró el álbum y lo volvió a colocar en la estantería. Quizá después de que Austin se recuperara podrían empezar de nuevo. Tal vez esta enfermedad fuera una señal, un recordatorio de lo preciosa que era la vida y de lo importante que era no desperdiciarla en rencores mezquinos y distanciamientos. Con estos pensamientos, se fue a la cama, imaginando que en unos días se reuniría con su marido y empezarían un nuevo capítulo en sus vidas. Al día siguiente, Abigail llegó al trabajo antes de lo habitual. La clínica estaba tranquila. Solo la señora de la limpieza limpiaba las puertas de cristal de los despachos. Abigail puso la tetera y empezó a mirar los horarios de los pacientes del día. Melanie apareció hacia las 9, con una gran carpeta en una mano y un sobre de fotos en la otra. «Buenos días», saludó alegremente a Abigail. «Toma, te he traído la presentación y las fotos». «Gracias», sonrió Abigail mientras aceptaba el material. «¿Te apetece un café?» «Me encantaría». Se instalaron en la sala de descanso.
Mientras Melanie preparaba el café, Abigail vio una presentación sobre nuevas técnicas para trabajar con niños disléxicos. Muy útil, dijo. Justo ayer tuve un nuevo paciente con un problema similar. Pensé que te resultaría útil, asintió Melanie, poniéndole una taza de café delante. Ahora mire las fotos. Mi sobrina Tracy se enamoró del Caribe. Dijo que nunca había visto aguas tan cristalinas y playas tan blancas. Abigail dejó a un lado la presentación y cogió el sobre de fotos. Fotos vívidas de un paraíso tropical. Agua turquesa, palmeras, cócteles en cocos, una joven sonriente que se parecía a Melanie. «Es precioso», dijo Abigail con sincera admiración. «¿Cuándo había vuelto?» «Anteayer». Habían estado 2 semanas de crucero en el Caribbean Princess. Visitaron 5 islas. Tracy dice que fue el mejor viaje de su vida. Abigail revisó las fotos. Aquí estaba Tracy delante del barco, aquí estaba en la playa, aquí estaba en el restaurante, detrás de ella había otros turistas disfrutando de la cena. La mano de Abigail se congeló. En la fotografía, tomada en el restaurante del crucero, había una pareja sentada en una mesa al fondo. El hombre estaba de perfil, pero aún así, Abigail lo reconocería entre 1000. Austin. Su marido, que debía estar recibiendo tratamiento en el Hospital St. George, estaba sentado en el restaurante del crucero. A su lado había una joven de pelo largo y oscuro que se reía de algo que él le decía. «¿Abigail? ¿Te encuentras bien?» La voz de Melanie sonaba distante. «Sí, estoy...» Abigail se esforzó por apartar los ojos de la fotografía. Solo pensaba, «Es un lugar precioso. ¿Verdad que sí? Siempre he soñado con hacer un crucero así», continuó Melanie, sin darse cuenta del estado de ánimo de su amiga. Tracy dijo que había tanta diversión en el barco, las piscinas, los restaurantes, los espectáculos nocturnos. Abigail asintió sin oír una palabra. Un pensamiento martilleaba su cabeza. Austin no estaba en tratamiento. Estaba en un crucero, con otra mujer. «¿Me das esa foto por hoy?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «Quiero enseñársela a mi marido cuando vuelva. Llevamos mucho tiempo soñando con un viaje así». «Por supuesto», aceptó Melanie con facilidad. «Puedes quedártelo. De todas formas, Tracy tiene copias digitales». Durante el resto del día, Abigail se movió como un robot. Impartía clases, hablaba con los padres, rellenaba papeles, todo en un abrir y cerrar de ojos. Una fotografía yacía en su bolso, haciéndole un agujero. Al llegar a casa, lo primero que hizo Abigail fue sacar la foto y ponerla sobre la mesa de la cocina. Quizás se había equivocado. ¿Podría ser alguien que se parecía a Austin? Cogió una lupa del cajón del escritorio y examinó la imagen. No había duda. Era Austin, su perfil, su gesto característico, la mano levantada hacia la cara, su camisa favorita, la que ella misma había planchado antes de que él se marchara a la clínica. Abigail se hundió en la silla, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. 15 años de matrimonio, $50,000, todos aquellos días preocupándose y rezando por su salud. ¿Y todo ese tiempo que había estado en un crucero con otra mujer? Su primer impulso fue llamar a Austin inmediatamente y exigirle una explicación. Pero algo la detuvo. Si llamaba ahora, él inventaría una excusa. Mentiría como había estado mintiendo todo el tiempo. No, primero necesitaba reunir más información. Abigail encendió el ordenador y empezó a buscar. El Caribbean Princess era un crucero. Encontró la página web oficial de la compañía propietaria del barco, estudió el itinerario, las fechas. Todo coincidía. El crucero empezaba al día siguiente de la partida de Austin y estaba previsto que terminara dentro de 3 días. ¿Quién era aquella mujer? Abigail se volvió hacia la fotografía. Joven, atractiva, con el pelo largo y oscuro. Le resultaba vagamente familiar, aunque Abigail estaba segura de no haberla conocido nunca. El siguiente paso fue buscar en las redes sociales.
Abigail rara vez las utilizaba, pero ahora se conectó a su cuenta medio abandonada. Austin tampoco era un usuario activo, pero tenía una página que actualizaba de vez en cuando. La última publicación databa de hacía un mes, algún artículo sobre nuevas tecnologías en la construcción. Abigail echó un vistazo a su lista de amigos, cientos de nombres, la mayoría compañeros de trabajo o viejos conocidos. Empezó a mirar perfiles de mujeres que coincidían en edad y aspecto con la de la foto. En el 20º perfil se detuvo. Lillian Prescott, pelo oscuro, sonrisa brillante. Posición: representante regional de Build Pro. En lugar de trabajo, decía que Build Pro era un proveedor de materiales de construcción de la cadena Homestar, donde trabajaba Austin. A Abigail se le aceleró el corazón. Empezó a mirar las fotos de Lillian. Casi de inmediato encontró lo que buscaba: selfies frente al mar turquesa con la leyenda: tercer día en el paraíso, #Caribbean Princess, #Best Vacation. La fecha de publicación era de hacía una semana. Con manos temblorosas, Abigail siguió hojeando. Aquí estaba Lillian en la cubierta con una copa de champán. Aquí estaba en la playa. Aquí estaba en el camarote de un crucero, mirando por la ventana. Austin no aparecía en las fotos, pero Abigail no dudaba de que estaban juntos. Continuó su búsqueda. El perfil de Lillian tenía poca información personal, pero mucha profesional. Según sus publicaciones, había trabajado en Build Pro durante unos 3 años y promocionaba los productos de la empresa entre clientes importantes. Homestar se mencionaba varias veces como socio clave. Abigail recordaba que Austin era el jefe de compras de Homestar. Él tomaba las decisiones sobre con qué proveedores trabajar. Así que Lillian era su socia comercial. ¿Cuándo se convirtió su relación en algo personal? ¿Y desde cuándo? La noche pasó sin dormir. Abigail lloró, estaba aturdida y luego se enfureció. ¿Cómo podía? 15 años juntos, todas las dificultades que habían superado, todos los planes que habían hecho. Y todo este tiempo ella había pensado que tenían un matrimonio sólido, a pesar de la rutina y los problemas domésticos. Por la mañana se sentía destrozada. Tenía los ojos hinchados de llorar y la cabeza se le partía. Llamando a la clínica, Abigail se tomó el día libre, alegando no encontrarse bien. Era cierto. Le ponía enferma pensar que toda su vida se había basado en mentiras. Tras un breve sueño intranquilo, volvió al ordenador. Ahora que el shock inicial había pasado, Abigail podía pensar con más claridad. Decidió comprobar la cuenta de correo electrónico privada de Austin. Conocían las contraseñas del otro, aunque nunca miraban su correspondencia sin necesidad. El buzón de Austin estaba perfectamente organizado. Correspondencia comercial, avisos del banco, correspondencia de las tiendas. Nada personal a primera vista. Pero cuando Abigail tecleó Lillian y Lily en la búsqueda, encontró varias docenas de cartas trasladadas a los archivos. Las cartas empezaron como correspondencia comercial hace 2 años. Lillian presentaba una nueva línea de productos Build Pro y ofrecía reunirse para una presentación. Poco a poco, el tono de las cartas fue cambiando, haciéndose más personal. Fue un placer cenar contigo anoche, Austin. Espero volver a verte pronto. Te echo de menos. Hace 1 año empezaron a aparecer inconfundibles indicios de romance en la correspondencia. Anoche fue mágico. No puedo esperar a nuestro próximo fin de semana fuera. Abigail sintió que vomitaba. 1 año. Durante todo 1 año, Austin había llevado una doble vida, volviendo a ella después de los encuentros con su amante, sentándose tranquilamente a cenar en familia, hablando de planes para el futuro. Las últimas cartas databan del mes pasado, hablaban de un próximo crucero. «He reservado el camarote con vistas al mar que querías», escribió Lillian. «Ya empecé a hacer una lista de cosas para llevar». Y ahí estaba, una carta de Austin. «Resuelto el problema del dinero.
Le dije a Abigail que necesitaba un tratamiento médico caro. Aceptó vender los objetos de valor de la familia y retirar todos los ahorros. Ya tengo 50,000. Abigail sintió que las náuseas le subían por la garganta. Apenas llegó al baño a tiempo. De vuelta al ordenador, siguió leyendo la correspondencia. Austin le estaba contando a Lillian cómo había convencido a su mujer de la gravedad de su enfermedad, cómo había accedido a ayudarla sin dudarlo, cómo había planeado su retiro terapéutico. Ella era demasiado ingenua, escribió. Se lo creyó todo, ni siquiera pidió ver los historiales médicos. La respuesta de Lillian fue igual de cínica. Eres un genio, cariño. Ahora no solo tendremos unas vacaciones increíbles, sino también dinero para el pago inicial de una casa. ¿Una casa? Planeaban comprar una casa con su dinero. Dinero que había conseguido vendiendo reliquias familiares, creyendo que estaba salvando la vida de su marido. Abigail cerró el correo, incapaz de seguir leyendo. Se sentía completamente desolada. Todo en lo que había creído había resultado ser mentira. El hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo la había engañado a sangre fría, riéndose de ella a sus espaldas, discutiendo con su amante la mejor manera de utilizarla. No sabía qué hacer a continuación. Una parte de ella quería llamar inmediatamente a Austin y descargar todo su dolor y su rabia. Otra parte de ella quería simplemente desaparecer, irse a algún lugar lejano, empezar una nueva vida, olvidar la traición. Pero también había otro sentimiento, que poco a poco se abría paso entre el dolor y la conmoción, un deseo de justicia. No deben eludir la responsabilidad tan fácilmente. No debían disfrutar de la vida con el dinero obtenido mediante el engaño. Abigail abrió una nueva pestaña en su navegador y empezó a buscar información sobre BuildPro, el sitio web oficial, la sección Nuestro equipo, y allí estaba ella, Lillian Prescott, con una foto profesional y una descripción del puesto, representante regional de cuentas clave. La descripción del trabajo dice, desarrollar y mantener relaciones con clientes importantes. Bueno, definitivamente estaba manteniendo relaciones con un representante de cuentas clave. Abigail continuó su búsqueda, ahora en las cuentas de redes sociales de Lillian. A diferencia del modesto perfil de Austin, la página de Lillian estaba repleta de fotos y publicaciones. Compartía activamente momentos de su vida, reuniones de trabajo, vacaciones, viajes. En algunas de las fotos de eventos profesionales, Abigail se fijó en Austin, siempre en segundo plano, siempre en un grupo de personas. No había signos evidentes de una relación personal, eran cautelosos en público, pero en las publicaciones de las vacaciones, Lillian solía aludir al hombre especial de su vida. Un fin de semana encantador con alguien que me hace feliz, decía, una cena romántica para dos. No había fotos de Austin, pero ahora Abigail sabía de quién hablaba. Los últimos mensajes habían sido sobre el crucero. Lillian había compartido sus impresiones casi en tiempo real, publicando fotos desde diferentes islas, desde restaurantes, desde la cubierta del barco. Séptimo día en el paraíso, no quiero que termine. Mañana es el último día del crucero, pero nuestro viaje acaba de empezar. Nuestro viaje. Realmente estaban planeando un futuro juntos. ¿Qué tenía planeado Austin para ella, para Abigail? ¿Un divorcio una vez que arreglara su vida con una nueva mujer? Abigail sintió que empezaba a llorar de nuevo. Apagó el ordenador y se tumbó en la cama, mirando al techo. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. La boda, los primeros años de matrimonio, los planes que habían hecho juntos, los sueños que nunca se hicieron realidad. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo su relación se volvió tan vacía que Austin pudo traicionarla tan fácilmente? ¿O no se trataba de su relación, sino de él, un hombre capaz de mentiras tan cínicas? Por la noche, Austin llamó. Abigail se quedó mirando la pantalla del teléfono, sin saber qué hacer. ¿Debía contestar y fingir que no lo sabía? ¿O decir lo que pensaba?
Decidió contestar. Necesitaba oír su voz, darse cuenta de lo fácil que le resultaba mentir. «Hola», dijo, tratando de mantener la voz normal. «Hola, cariño». La voz de Austin era alegre, relajada. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», respondió Abigail. «¿Cómo va tu tratamiento?» «Va según lo previsto», mintió Austin sin vacilar. «Los médicos dicen que los resultados son muy buenos. Mañana son los últimos tratamientos, luego unos días de observación y después podré irme a casa». «Es maravilloso», dijo Abigail, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Me alegro mucho». «¿Qué tal te va? ¿Qué hay de nuevo?», preguntó Austin, y había verdadera preocupación en su voz. Como si le importara, como si ella le importara de verdad. «Lo de siempre», respondió ella. «El trabajo, la casa». Hoy Melanie estaba enseñando fotos de su sobrina de su crucero por el Caribe, muy bonitas. Hubo una pausa antes de que contestara. ¿O se lo estaba imaginando? «Sí, debe de ser precioso», dijo Austin. «Quizá cuando me recupere del todo podamos ir a algún sitio también. Hace mucho tiempo que no vamos de vacaciones juntos». «Sí», asintió Abigail, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Me gustaría que fuéramos juntas a algún sitio». Hablaron durante unos minutos más. Austin contó historias inventadas sobre procedimientos y médicos, y Abigail mantuvo la conversación, haciendo preguntas, fingiendo interés y preocupación. Cuando la conversación terminó, se quedó sentada largo rato, mirando la pantalla apagada de su teléfono. Qué fácil le resultaron estas ficciones. Ni una sola vacilación, ni una sola contradicción en la historia. Se había preparado bien. Había pensado cada detalle de su mentira. Esa noche tampoco pudo dormir. Abigail estaba tumbada en la cama que compartían, pensando en el hecho de que ahora mismo Austin probablemente estaba tumbado junto a Lillian en el camarote de un crucero. Estaban abrazados, riendo, planeando el futuro, un futuro en el que no había sitio para ella, Abigail. Por la mañana volvió a llamar a la clínica y se tomó otro día libre. El director se mostró preocupado. Abigail nunca había faltado al trabajo. «¿Estás bien, Abigail?», preguntó el doctor Nelson. «¿No estás enferma?» «No, solo problemas personales», respondió Abigail. «Necesito un poco más de tiempo para resolverlos». «Por supuesto», dijo suavemente la directora. «Tómate el tiempo que necesites. Tus pacientes pueden esperar unos días». Abigail se pasó el día vagando sin rumbo por el piso. No podía comer, dormir ni concentrarse en nada. De vez en cuando miraba las redes sociales de Lillian, pero no había ninguna publicación nueva. Al parecer, estaba disfrutando del último día del crucero sin pensar en el mundo virtual. A última hora de la tarde, Abigail sintió que no podía permanecer más tiempo entre esas paredes. Se vistió y salió. El aire fresco del atardecer le despejó un poco la cabeza. Caminó sin un propósito definido, solo para moverse, no para pensar. Sus pies la llevaron al pequeño parque donde Austin y ella habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Abigail se sentó en un banco junto al estanque y se quedó mirando el agua que reflejaba los últimos rayos del sol poniente. ¿Qué debía hacer a continuación? ¿Cómo vivir con esta traición? ¿Podría volver a confiar en la gente? Y lo más importante, ¿qué debía hacer con Austin? Podía marcharse ahora mismo, dejándole una nota. Podía esperar a que volviera y montar una escena. Podía pedir el divorcio sin dar explicaciones, pero ninguna de esas opciones le parecía correcta. Ella, Austin y Lillian no deberían salirse con la suya tan fácilmente. No deberían disfrutar de la vida con dinero obtenido mediante engaños. No debían pensar que podían jugar impunemente con el destino de los demás. Abigail necesitaba tiempo para pensar las cosas, tiempo y más información. Mientras tanto, haría el papel de esposa desprevenida, esperando el regreso de su marido, Buzz, cocinando sus comidas favoritas, escuchando historias ficticias sobre su tratamiento,
y observar, y planear. De vuelta en casa, Abigail comprobó su teléfono. Una llamada perdida de Austin y un mensaje. Hola, cariño. Solo quería que supieras que todo ha ido bien. Los últimos chequeos mañana, y si todo va bien, volveré a casa pasado mañana. Te echo de menos. Echándola de menos. Después de 2 semanas con su amante en un crucero de lujo, después de todas las mentiras y la traición, tiene el descaro de escribir que la echa de menos. Abigail borró el mensaje y se fue a la cama. Esta noche tampoco dormiría, pero ahora al dolor y la desesperación se unía un nuevo sentimiento: determinación. Determinación de no ser una víctima. Determinación de no dejar que esos dos se salieran con la suya. Determinación para retomar el control de su vida. Se acercaba el día del regreso de Austin y Abigail luchaba por recobrar la compostura. Volvió al trabajo, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones, sonriendo a los niños y a sus padres, comentando los progresos con sus compañeros. Nadie se dio cuenta de la tormenta que se desataba en su interior. Aquella tarde, mientras navegaba por las redes sociales de Lillian, Abigail vio una nueva publicación. Todo lo bueno se acaba en algún momento, volviendo a casa con recuerdos inolvidables y planes para el futuro. Adjunta al post había una foto de la puesta de sol sobre el mar, tomada desde la cubierta del barco. Así que el crucero ha terminado. Pronto Austin llamará para decir que le dan el alta en la clínica. Volverá a casa. Traerá historiales médicos ficticios. Hablará de procedimientos y médicos que no existen. Y ella tendrá que sentarse frente a él y fingir que cree cada palabra que dice. Pensar en este espectáculo era nauseabundo, pero Abigail se dio cuenta de que aún no estaba preparada para una confrontación. Necesitaba más información, más pruebas. Y, lo que era más importante, necesitaba protegerse financiera y legalmente antes de revelar sus cartas. Los días siguientes transcurrieron aturdidos. Abigail dormía mal, apenas comía, pero los que la rodeaban creían que estaba preocupada por la salud de su marido. Ella apoyaba esta leyenda contando a sus colegas los progresos del tratamiento y lo mucho que esperaba el regreso de Austin. El día antes del supuesto regreso de su marido, recibió una llamada telefónica. Abigail no reconoció el número, pero contestó de todos modos. «¿Señora Hammond?», preguntó una áspera voz masculina. «Llamo por las deudas de su marido». «¿Deudas?». Abigail estaba realmente sorprendida. «¿De qué está hablando?». «Me llamo Ray Donovan y represento a Lucky Stars. A su marido, Austin Hammond, le deben $12,600. Hemos intentado ponernos en contacto con él en repetidas ocasiones, pero no responde a las llamadas ni a los mensajes». Abigail volvió a sentir que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Un corredor de apuestas? $12,600. Nunca había conocido a Austin para apostar, y menos por tanto dinero. «Debe de haber algún error», murmuró. «Mi marido no es un jugador». «Señora Hammond», la voz del hombre se hizo más áspera. «Su marido lleva 3 años apostando en nuestra oficina. Suele pagar fielmente sus apuestas, pero últimamente ha acumulado una deuda considerable. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando». No sé qué decirte». Abigail sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Mi marido no está aquí ahora. Volverá mañana. Le diré que has llamado». «Hazlo, por favor», dijo Ray Donovan. «Y dile también que si no paga la deuda en una semana, tendremos que tomar medidas más serias». Abigail colgó el teléfono y se hundió en una silla. Deudas de juego. Allí había ido a parar parte del dinero estafado. No solo para el crucero con su amante, sino también para pagar sus deudas con los corredores de apuestas. ¿Hasta dónde llegaban las mentiras de Austin? ¿Qué más desconocía del hombre con el que había vivido 15 años? Cuando se le pasó el shock inicial, Abigail volvió a sentarse frente al ordenador. Decidió comprobar sus cuentas bancarias conjuntas. Hasta entonces no había tenido necesidad de estar al tanto de sus finanzas.
Austin se encargaba de ello y ella confiaba plenamente en él. Al entrar en la banca electrónica, vio que solo quedaban $893 en su cuenta principal. Había retirado el resto de sus ahorros, más de 20,000, y se los había dado a Austin para un POAO. Comprobando su historial de transacciones, Abigail encontró varias retiradas de efectivo importantes en los últimos meses, siempre después del día de pago, siempre cantidades iguales, 1,000 por aquí, 2,000 por allá. El dinero que ella pensaba que iba a pagar facturas y gastos cotidianos estaba en realidad, ¿dónde? ¿Para apuestas? ¿Para regalos para Lillian? Una oleada de ira la invadió, sustituyendo al entumecimiento de los últimos días. ¿Cómo había podido? Todos estos años ahorrando para el futuro, negándose tantas cosas. Y todo ese tiempo había gastado en secreto el dinero que compartían en juegos de azar y, posiblemente, en una amante. Abigail decidió comprobar el ordenador de Austin. Su portátil seguía en casa. Otra señal de que la historia del tratamiento era un invento. ¿Quién va a un tratamiento de 3 semanas sin un ordenador? El ordenador estaba protegido con contraseña, pero Abigail lo sabía. El día de su boda. Otra ironía. Se conectó y empezó a revisar metódicamente los archivos y programas de Austin. La mayoría estaban relacionados con el trabajo, hojas de cálculo, presentaciones, documentos. Nada personal a primera vista, pero cuando abrió la carpeta Proyectos, encontró varias subcarpetas con nombres de empresas proveedoras. Una de ellas, Build Pro, tenía muchos más archivos que las demás. Abigail empezó a mirar los documentos, contratos, pliegos de condiciones, presupuestos. A primera vista, documentación comercial corriente. Pero al examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que las condiciones de Build Pro eran notablemente más favorables que las de los demás proveedores. Precios más altos, condiciones de pago más flexibles, mayores volúmenes de compra. Entre los documentos encontró correspondencia personal con Lillian, transferida desde su correo electrónico del trabajo. Las cartas empezaban siendo formales, pero se volvían cada vez más personales con el paso del tiempo. Gracias por la encantadora cena. Espero nuestro próximo encuentro. Ayer estuviste genial. Abigail sintió que se ruborizaba de rabia y humillación. Habían flirteado, planeado reuniones, hablado de su relación, todo bajo la apariencia de una relación de negocios. En una de las cartas, Lillian escribió: «Gracias al nuevo contrato voy a recibir una buena prima. Estoy pensando en gastármela en un viaje de fin de semana a las montañas. ¿Podrías acompañarme?». Austin respondió: «Le diré a Abigail que voy a una conferencia. Ella nunca lo comprueba». Discutieron abiertamente cómo engañarla, y se rieron de su credulidad. En otra carta, Lillian daba las gracias a Austin por rechazar la oferta de una empresa competidora a pesar de los precios más bajos. «Sé que sus condiciones eran mejores sobre el papel, pero estoy segura de que podré agradecértelo». No solo sobre el papel. Esto ya no era solo una traición a nivel personal. Era una violación de la ética profesional, quizás incluso de la ley. Austin estaba favoreciendo a la empresa de su amante por encima de los intereses de su empleador. No tomaba decisiones basadas en consideraciones empresariales, sino en relaciones personales. Abigail hizo copias de los documentos más comprometedores y los guardó en una memoria USB. Podría resultarle útil. Al anochecer, la depresión que la había poseído durante los últimos días había sido sustituida por una fría rabia. No solo habían traicionado su confianza, se habían reído de ella, la habían utilizado, le habían robado el dinero, y planeaban seguir adelante con sus vidas en paz, tal vez incluso comprar una casa con su dinero. No, eso no iba a pasar. Ella no dejaría que se salieran con la suya. A la mañana siguiente, Abigail llamó a un bufete de abogados y concertó una cita para una consulta. Tuvo suerte, la atendieron el mismo día.
La abogada, Rachel Clark, era una mujer seria, de mediana edad, mirada atenta y modales reservados. Escuchó pacientemente la historia de Abigail, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Resumiendo, dijo la señorita Clark cuando Abigail hubo terminado, su marido obtuvo fraudulentamente de usted una gran suma de dinero mintiendo sobre su salud. El dinero se gastó en gastos personales, viajes con su amante y posiblemente el pago de deudas de juego. Además, hay motivos para creer que abusó de su cargo oficial dando ventajas injustificadas a la empresa de su amante. ¿Entiendo bien la situación? Sí, asintió Abigail. Así es exactamente. En ese caso, tiene usted varias posibilidades. La señorita Clark cruzó las manos sobre la mesa. En primer lugar, el divorcio. Dadas las circunstancias, es probable que el tribunal te dé la razón en el reparto de bienes, sobre todo si puede demostrar que el dinero se obtuvo de forma fraudulenta. ¿Demostrar? Abigail preguntó. Tengo correos electrónicos en los que hablan abiertamente del fraude. Eso está bien, asintió el abogado. Guarda todas las pruebas, las necesitarás. ¿Qué más puedo hacer?, preguntó Abigail. Podría interponer una demanda civil por daños y perjuicios, respondió la señorita Clark. Pero es un proceso largo y no es seguro que a su marido le quede dinero cuando se dicte la sentencia, sobre todo si tiene problemas con el juego. Abigail asintió, memorizando la información. En cuanto a la mala conducta profesional, continuó el abogado, si tienes pruebas de que tu marido tomó decisiones basándose en relaciones personales y no en los intereses de la empresa, puedes denunciarlo a su jefe. No es una vía legal, pero podría tener graves consecuencias para su carrera. ¿Y para la carrera de Lillian?, preguntó Abigail. Si utilizó una relación personal para obtener una ventaja comercial, eso también podría tener consecuencias para ella, asintió la señorita Clark. Pero, de nuevo, todo depende de las pruebas y de las políticas de las empresas para las que trabajan. Discutieron algunos aspectos jurídicos más de la situación. La señorita Clark aconsejó a Abigail que abriera inmediatamente una cuenta bancaria separada y transfiriera allí todos sus fondos personales para protegerlos de las posibles acciones de su marido. Una cosa más importante, dijo la abogada antes de que Abigail se marchara. Si decide solicitar el divorcio, no abandone el piso compartido. Podría verse como una renuncia a los derechos de propiedad. Quédate allí, aunque sea emocionalmente difícil. Entiendo, asintió Abigail. Gracias por la consulta. Al salir del despacho del abogado se sintió un poco más segura. Ahora tenía un plan de acción. Conocía sus derechos y sus opciones. De camino a casa, Abigail pasó por el banco y abrió una cuenta a su nombre. Le transfirió lo que le quedaba de sueldo, que seguía en la cuenta común. No era mucho, pero era mejor que nada. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje de texto de Austin. Me dan el alta mañana por la mañana. Estaré en casa para comer. Estoy deseando verte. Te echo de menos. Abigail releyó el mensaje varias veces. En el pasado, esas palabras le habrían acelerado el corazón. Ahora solo evocaban ira y disgusto. ¿Con qué facilidad mentía? ¿Con qué naturalidad lo hacía? No contestó al mensaje. Le dejó pensar que estaba ocupada, preparándose para su regreso, preocupada, que siguiera pensando que era ingenua y crédula. Abigail pasó la tarde preparándose para el regreso de su marido. No emocionalmente, sabía que ningún tipo de preparación la ayudaría a enfrentarse a la tormenta de sentimientos que surgiría cuando lo viera, sino prácticamente. Eliminó cuidadosamente todo rastro de su búsqueda. Cerró todas las pestañas del navegador y borró el historial. Devolvió los documentos de Austin a sus carpetas originales. No quería que se diera cuenta de que sabía la verdad. Todavía no. Después, Abigail se dedicó a las tareas domésticas habituales: limpiar el piso, cocinar, hacer la colada. Le ayudaba a distraerse, a mantener una apariencia de normalidad. Cuando terminó todo,
Se sentó en el sofá y se quedó mirando la televisión, sin asimilar realmente lo que ocurría en la pantalla. Sus pensamientos giraban en torno a una cosa: Austin volvería mañana, entraría por esa puerta, la abrazaría, tal vez incluso la besaría. Hablaría de su vicio, de sus progresos, de sus atentos médicos, y ella tendrá que sentarse frente a él y fingir que cree cada palabra que dice. ¿Sería capaz de soportar el espectáculo? ¿No se delataría con una mirada, un gesto, una palabra? ¿No estallaría ella? ¿No dejaría salir todo el dolor y la rabia que había acumulado en los últimos días? No, tiene que ser fuerte. Tiene que interpretar este papel, por ella misma, por la justicia. Abigail no recordaba haberse quedado dormida en el sofá frente al televisor. Se despertó con el sonido de su propio teléfono, su despertador. Era hora de prepararse para ir a trabajar. Llamó a la clínica y dijo que su marido volvía hoy del tratamiento, así que necesitaba el día libre. El doctor Nelson accedió y deseó a Austin una pronta recuperación. El día transcurrió lentamente. Abigail intentó hacer las tareas de la casa, pero todo se vino abajo. No dejaba de mirar el reloj, temiendo y esperando que diera la vuelta la llave. A mediodía sonó el teléfono. Austin. «Hola, cariño». Su voz sonaba alegre. «Ya estoy en un taxi. Llegaré a casa dentro de 1 hora». «Bien», contestó Abigail, intentando que no le temblara la voz. «Te estoy esperando». «Te echo mucho de menos», dijo Austin. «Estoy deseando verte». «Yo también», mintió Abigail. Colgó el teléfono y respiró hondo, intentando calmarse. 1 hora. Tenía otra hora para prepararse mentalmente. Fue al dormitorio y abrió el armario. ¿Qué ponerse? ¿Qué se pondría una mujer que esperaba ansiosa el regreso de su amado esposo tras un largo tratamiento? Algo bonito, pero no demasiado elegante. Algo que dijera: «Te he estado esperando», pero no quería armar demasiado jaleo. Abigail eligió el vestido azul que Austin había llamado una vez su favorito. Era ceñido, pero no llamativo, perfecto para conocer a su vicio marido. Se duchó, se secó el pelo y se maquilló ligeramente. Mientras tanto, un pensamiento rondaba su mente. «Estoy interpretando un papel. Esta no soy yo. La verdadera yo murió en el momento en que le vi en esa foto». Cuando terminaron los preparativos, Abigail se miró al espejo. Por fuera, una esposa afectuosa que espera el regreso de su marido. Por dentro, una bola de dolor, rabia y determinación. Oyó el ruido de un taxi que se acercaba y se asomó a la ventanilla. Austin salió del coche, bronceado y descansado. No parecía un hombre que acabara de pasar por un tratamiento agotador. Pagó al taxista, cogió su maleta y se dirigió a la casa. Abigail se apartó de la ventana y se quedó de pie en medio del salón, esperando a que la llave girara en la cerradura. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió. Austin entró en el piso, dejando la maleta en el pasillo, y sonrió ampliamente al ver a Abigail. «Cariño». Abrió los brazos. Abigail se obligó a dar un paso hacia él. Cuando sus brazos la rodearon, sintió náuseas. Olía a colonia cara, no la que ella le había regalado las navidades pasadas, y a un tenue aroma femenino. Lillian. «Te he echado tanto de menos», susurró Austin besándole la mejilla. Abigail encontró fuerzas para sonreír. «Yo también te he echado de menos. ¿Cómo te encuentras?» «Mucho mejor». Austin se apartó, pero siguió sujetándola por los hombros. «Los médicos dicen que el tratamiento ha sido un éxito. Aún tendrás que estar controlada y medicada, pero lo peor ya ha pasado». Dijo las palabras con un alivio tan genuino que, si Abigail no hubiera sabido la verdad, se lo habría creído sin reservas. Qué buen actor había sido su marido todos estos años. Cuántos papeles más había interpretado en su vida juntos. «Es una noticia maravillosa», dijo ella, apartándose con el pretexto de cerrar la puerta. «Debes de estar hambriento por el camino. He hecho tu roast beef favorito». «No sabes cuánto he echado de menos tu comida»,
Austin se estiró y bostezó. La comida de la clínica era peculiar. Mucha verdura, poco sabor, otra mentira. Desde luego, el crucero tenía una cocina de primera, pero Abigail asintió con comprensión. Ve a refrescarte del camino mientras yo pongo la mesa. Mientras Austin se duchaba, Abigail estaba de pie en la cocina, cortando mecánicamente las verduras para la ensalada. Sus manos se movían por sí solas y sus pensamientos giraban en torno a una pregunta: ¿cómo podía soportar aquel espectáculo? ¿Cómo podía sentarse frente al hombre que tan cínicamente la había traicionado y fingir que todo iba bien? Pero debía hacerlo, por su propio bien, por el bien de la justicia. Austin salió del baño renovado, con la ropa de casa. Se sentó a la mesa y empezó a comer con aparente placer. «Delicioso», dijo, cortando un trozo de carne. «No sabes cómo he soñado con ello todos estos días». «Háblame del tratamiento», preguntó Abigail sentándose frente a él. «¿Cómo ha ido?» Austin empezó a contarle sobre los complicados procedimientos, los atentos médicos, los otros pacientes que supuestamente había conocido. Habló de los efectos secundarios, de las náuseas y los mareos, de cómo a veces el tratamiento parecía peor que la enfermedad. Abigail escuchaba, asentía, hacía preguntas, y cada vez que Austin se inventaba otro detalle de su historia inventada, ella quería gritar: «Lo sé todo, deja de mentir», pero se contuvo. «¿Cómo te las has arreglado aquí sola?», preguntó Austin cuando terminó su historia. «Lo de siempre», se encogió de hombros Abigail. «Trabajo, casa, preocupada por ti, por supuesto». «Siento haberte preocupado». Austin le cogió la mano y se la apretó. «Pero no fue en vano. Ahora estoy sano y podemos hacer planes para el futuro». «El futuro». ¿A qué futuro se refería? Aquel en el que se va con Lillian y la deja sin nada. «Por supuesto», sonrió Abigail. «Lo tenemos todo por delante». Después de cenar, pasaron al salón. Austin encendió la televisión y Abigail se acomodó junto a un libro. Una velada corriente para un matrimonio corriente, salvo que todo era mentira. «Por cierto», dijo Austin despreocupadamente durante la pausa publicitaria, «ha llamado mi jefe, Greg. Dijo que podía tomarme otra semana libre para recuperarme si lo necesitaba». «¿Qué has decidido?», preguntó Abigail sin levantar la vista de su libro. «Creo que debería tomármela. Los médicos recomendaron una vuelta gradual a la vida normal». Otra mentira. Pero Abigail asintió. Por supuesto, si los médicos lo recomendaban, había que seguir sus consejos. La noche se alargó interminablemente. Abigail sentía que cada vez le costaba más mantener una apariencia de normalidad. Cuando Austin sugirió irse a la cama, ella aceptó aliviada. «Voy a mirar el correo y me reúno contigo», dijo. Austin asintió y se fue al dormitorio. Abigail se quedó en el salón, mirando la puerta cerrada. Dormir en la misma cama con el hombre que tanto la había traicionado, pero tendría que soportarlo. Solo un poco más. Los días siguientes transcurrieron en una tensión similar. Austin se relajaba en casa, viendo la tele, saliendo de vez en cuando a tomar el aire. Abigail sospechaba que estaba viendo a Lillian, pero no lo siguió. No importaba. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Cuando Austin se fuera, ella escudriñaría su ordenador, copiando todo el material comprometedor. Correos electrónicos en los que hablaba con Lillian de cómo engañar a su mujer, documentos que demostraban que había dado ventajas a la empresa de Lillian en detrimento de otros vendedores y posiblemente de su empleador, pruebas de que parte del dinero que le sacó fue a pagar deudas de juego. Al quinto día del regreso de Austin, Abigail encontró algo que por fin reforzó su determinación: una carta de Lillian, fechada el día anterior a su regreso del crucero. «Cariño, ya he empezado a mirar casas en la zona de Oak Hills. He encontrado algunas en nuestro rango de precios. Cuando resuelvas tu situación actual, podremos empezar el proceso de compra. Estoy deseando que estemos juntos oficialmente». Planeaban comprar una casa,
Vivir juntos. Resolver tu situación actual, obviamente refiriéndose a divorciarse de ella, Abigail. Austin respondió: yo también lo estoy deseando, pero hay que proceder con cautela. Ahora no es el mejor momento para divorciarse. Económicamente sería un desastre. Primero tenemos que arreglar las deudas, quizá transferir algunos de los bienes a tu nombre. Dame un par de meses. Discutieron la mejor manera de engañarla para que no se divorciara. Cómo sacar los bienes para que ella recibiera lo menos posible. Abigail sintió que algo se rompía en su interior. Las últimas dudas habían desaparecido. Haría lo que tenía que hacer. Esa misma noche, después de que Austin se durmiera, Abigail se sentó frente al ordenador y empezó a redactar una carta anónima para el Departamento de Auditoría Interna de Homestar. Eligió sus palabras con cuidado, tratando de ser objetiva y específica. Estimada Auditoría Interna, creo que es mi deber informarle de un posible conflicto de intereses en el departamento de compras de su empresa. El jefe del departamento, Austin Hammond, tiene una relación personal con una representante de uno de nuestros proveedores, Lillian Prescott, de Build Pro. Hay razones para creer que esta relación influye en sus decisiones profesionales. En concreto, los contratos con Build Pro se negocian en condiciones menos favorables para Homestar de lo que podrían ser. Los precios de los productos de este proveedor son sistemáticamente más elevados que los de los competidores, pero a pesar de ello se renuevan y amplían los contratos. Austin Hammond y Lillian Prescott pasaron recientemente 2 semanas de vacaciones juntos en el crucero Caribbean Princess, lo que puede comprobarse fácilmente en los registros de viajes. Este hecho lo ocultaron cuidadosamente a sus colegas. Adjunto copias de algunos documentos que confirman tanto la relación personal como su influencia en las decisiones empresariales. Respetuosamente, empleada preocupada. Abigail adjuntó a la carta las pruebas más evidentes, fotos de las redes sociales de Lillian en las que mencionaba indirectamente su relación con Austin, copias de correos electrónicos en los que discutían asuntos empresariales en el contexto de su relación personal, un análisis comparativo de los contratos con Build Pro y otros proveedores que mostraba ventajas poco razonables para la empresa de Lillian. Releyó la carta una vez más antes de enviarla. ¿Estaba siendo demasiado emocional? ¿Se estaba delatando? No, el texto era seco y de negocios. Nadie sospecharía que una esposa infiel estaba detrás. Abigail encontró una dirección de correo electrónico anónima en Internet y envió la carta a la cuenta de correo general del Departamento de Auditoría Interna de Homestar. Listo. Ahora solo quedaba esperar. A la mañana siguiente, Austin anunció que volvía al trabajo. Me encuentro bastante bien, dijo durante el desayuno, y no quiero estar fuera mucho tiempo. Ya sabes lo que pasa cuando te vas un mes y luego tienes trabajo atrasado para 6 meses. Abigail asintió. Si te sientes con ganas, claro. Más que dispuesta, sonrió Austin. Echaba de menos el trabajo. ¿Trabajo o Lillian? Abigail reprimió una risita amarga. Después de despedir a su marido, se permitió relajarse un poco. El piso respiraba mejor sin él en él. Podía quitarse la máscara de esposa solícita, aunque solo fuera por unas horas. Abigail llamó a la clínica y les dijo que estaba lista para volver al trabajo. El doctor Nelson se alegró. Los niños echaban de menos a su logopeda favorita. El día transcurrió con los cuidados habituales. Abigail daba clases, hablaba con los padres y comentaba los progresos de los niños con sus colegas. Nadie se dio cuenta de la tormenta que se desataba en su alma. Por la tarde, Austin llamó. «Voy a llegar tarde», dijo. «Tengo mucho que hacer. No me esperes para cenar». «De acuerdo», respondió Abigail con calma. «No te agobies en tu primer día». «Lo intentaré», dijo Austin con una sonrisa en la voz. «Te quiero». «Yo también te quiero», mintió Abigail y colgó. ¿Se había retrasado por el trabajo o estaba saliendo con Lillian? No importaba.
Su plan ya estaba en marcha y las cosas estaban a punto de cambiar. Austin volvió tarde cuando Abigail ya se había acostado. Ella fingió estar dormida cuando él entró en el dormitorio. No tenía ganas de hablar, manteniendo la ilusión de una relación normal. Por la mañana, Austin parecía tenso. Bebió su café apresuradamente, sin apenas tocar la tostada que Abigail había hecho. ¿Va todo bien?, preguntó ella con fingida preocupación. Sí, solo mucho trabajo, contestó Austin, evitando su mirada. No quiero llegar tarde. Se marchó sin siquiera darle un beso de despedida como solía hacer. Algo había cambiado. ¿Su carta ya había surtido efecto? Por la tarde, durante un descanso de las actividades de los niños, Abigail comprobó las redes sociales de Lillian. Normalmente activa, hoy no había publicado ni un solo post. ¡Qué extraño! Por la noche, Austin volvió a quedarse hasta tarde. Cuando por fin regresó, Abigail se dio cuenta inmediatamente de que había estado bebiendo. Olía a whisky y sus movimientos eran menos coordinados que de costumbre. ¿Un día duro?, le preguntó, poniéndole delante un plato de cena caliente. Austin asintió sin levantar la vista. Podría decirse que sí. ¿Pasó algo en el trabajo? Se encogió de hombros. Nada importante, la verdad. Solo política corporativa. Odio estos juegos. Abigail no insistió. Si su carta había desencadenado realmente una investigación interna, Austin no hablaría de ello con ella. No ahora, cuando planeaba resolver la situación actual de la forma más favorable posible para él. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Austin se volvió taciturno, irritable. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y volvía borracho. Abigail fingió no darse cuenta de nada, atribuyendo su estado a los efectos del facepalm. Al quinto día de enviar la carta anónima, Austin volvió a casa antes de lo habitual. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. ¿Qué le había pasado?, preguntó Abigail, aunque ya sabía la respuesta. Austin se hundió pesadamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «Me han suspendido del trabajo», dijo en voz baja. «Algún bienhechor anónimo ha informado a la dirección de que me he confabulado con uno de los proveedores. Es mentira, por supuesto, pero se está investigando». ¿Suspendido? Abigail se sorprendió. ¿Pero cómo iban a creerse un chivatazo anónimo? «¿Tienen algún tipo de MIB?», dijo Austin con una mueca. «Fotografías, cartas. Alguien hizo todo lo posible por desprestigiarme. Pero si no eres culpable de nada, la investigación lo demostrará, ¿no?», preguntó Abigail tratando de calmar la voz. Austin la miró y por un momento pensó que sospechaba algo, pero luego se limitó a asentir. Claro que lo sospechaba. No fue culpa mía en absoluto. Solo fue un malentendido, una mentira más a una larga lista, pero Abigail asintió comprensiva. Seguramente las cosas se aclararían. Mientras tanto, tal vez sea lo mejor. Acabas de someterte a un tratamiento serio. Necesitas descansar. Austin sonrió con amargura. Sí, un descanso bajo amenaza de despido es exactamente lo que necesito. Aquella noche bebió más de lo habitual. Abigail le oyó hablar con alguien por teléfono en su despacho, bajando la voz. Probablemente con Lillian. Me preguntaba si la investigación también la había afectado a ella. Al día siguiente, Abigail decidió comprobarlo. Después del trabajo, se detuvo en un gran centro comercial donde había una tienda Homestar. Nunca había pisado el departamento donde trabajaba Austin, pero sabía dónde estaba situado. Fingiendo que solo miraba la mercancía, Abigail escuchó la conversación entre los dos empleados. «Investigación completa», decía uno de ellos. «Están mirando todos los contratos de los últimos 3 años. ¿Qué pasa con Prescott?», preguntó el otro. «Su empresa también está siendo atacada». «Ya lo creo», sonrió el primero. «Build Pro ha sido eliminada temporalmente de la lista de proveedores mientras dura la auditoría. Dicen que está furiosa.
Así que Lillian también se ha visto afectada. Su empresa ha perdido un cliente importante y probablemente sea el centro de un escándalo. Esto iba a afectar tanto a su carrera como a sus planes de un futuro juntos con Austin. Cuando Abigail volvió a casa, se encontró con que Austin se había ido. No había dicho que llegaría tarde, pero eso se había convertido en algo habitual en los últimos días. Probablemente estaba reunido con Lillian, discutiendo cómo podrían salir de esta situación. Abigail comprobó su ordenador. Los últimos correos electrónicos de Lillian habían estado llenos de pánico y acusaciones. ¿Qué está pasando? Mi jefe me acaba de decir que Homestar suspende todos los contratos con nosotros. Es obra tuya. ¿Por qué no contestas al teléfono? ¿Tienes idea de lo que esto significa para mí? ¿Para mi carrera? Me han interrogado todo el día de hoy. Saben lo nuestro, Austin. Tienen pruebas. ¿Quién podría habérselo dicho? La última carta era especialmente interesante. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo. Mi carrera está en peligro, la tuya también, y dices que todo se arreglará. Tenemos que actuar. Tenemos que inventar una historia plausible. Quizá decir que nuestra relación empezó hace poco, ya después de firmar los contratos principales. Intentaron armonizar la historia para minimizar los daños, pero a juzgar por el tono de las cartas de Lillian, ya estaban enfrentados. Ella tenía pánico. Él intentaba calmarla, pero sin mucho éxito. Abigail copió las cartas y las añadió a su creciente colección de pruebas. Podrían ser útiles en el futuro. Austin regresó tarde, otra vez borracho. Apenas saludó a Abigail y fue directo al dormitorio. Ella no le molestó. Le hizo creer que no sospechaba nada, que seguía creyendo cada palabra que él decía. A la mañana siguiente, mientras Abigail se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Era el banco. «Señora Hammond», preguntó una educada voz femenina. «Soy Sandra Klein, del First National Bank. Llamo por la solicitud de préstamo hipotecario de su marido». «¿Un préstamo hipotecario?» Abigail estaba realmente sorprendida. «No sé nada de una solicitud de hipoteca». «¿De verdad?» Había confusión en la voz del banquero. El señor Hammond solicitó una hipoteca para comprar una casa en Oak Hills. En la solicitud consta que usted es coprestatario. Abigail sintió que le subían náuseas por la garganta. Oak Hills era el barrio donde Lillian buscaba casa para ella y Austin, y había incluido a Abigail como coprestataria sin que ella lo supiera. «Tiene que haber algún error», dijo con firmeza. «Yo no acepté formar parte de este trato y no firmé nada. En ese caso, tendremos que rechazar la solicitud», dijo Sandra Klein, «y posiblemente una revisión interna. Si su marido facilitó documentos falsos...» «Haz lo que creas correcto», replicó Abigail. «Desde luego, no estaba de acuerdo con este trato». Colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío durante un buen rato. Austin iba a comprar una casa para él y Lillian, utilizándola a ella, Abigail, como coprestataria. ¿Hasta qué punto podía haber caído tan bajo? Esa tarde, Abigail llegó tarde al trabajo. No podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con el empleado del banco. ¿Cómo podía Austin esperar salirse con la suya? ¿Realmente pensaba falsificar su firma? ¿O creía que podía convencerla de que firmara los documentos sin leerlos? Aquella noche decidió comprobar la cuenta conjunta. Descubrió que el mes anterior habían retirado grandes cantidades de dinero, unos $7,000 en total. Dinero que había estado ahorrando para el futuro, para gastos inesperados. Ahora ya no estaba. Probablemente para el pago inicial de una casa en Oak Hills. Abigail sintió que una nueva oleada de ira crecía en su interior. No solo había traicionado su confianza, no solo le había estafado $50,000, había seguido robándole, aún sabiendo que pronto la abandonaría. Cuando Austin volvió del trabajo, Abigail se obligó a guardar silencio sobre la llamada del banco. Aún no era el momento de un enfrentamiento directo.
pero se dio cuenta de que estaba más nervioso de lo habitual. Probablemente ya sabía que su solicitud de hipoteca había sido rechazada. ¿Un día duro?, le preguntó mientras se sentaban a cenar. Austin se encogió de hombros. Lo de siempre. La investigación sigue su curso, pero estoy seguro de que las cosas se aclararán. Por supuesto, asintió Abigail. La verdad siempre sale a la luz. Él la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Después de cenar, Austin volvió a encerrarse en su estudio. Abigail le oía hablar en voz alta por teléfono con alguien, aunque no podía distinguir las palabras. A juzgar por el tono, la conversación era tensa. Cuando por fin salió, tenía la cara roja de ira. ¿Va todo bien?, preguntó Abigail, aunque sabía que no lo estaba. Estoy bien, la cortó Austin. Solo cosas del trabajo. Se sirvió un whisky y se fue al dormitorio dando un sonoro portazo. Al día siguiente, Abigail decidió dar el siguiente paso. Era hora de actuar más abiertamente. Envió otra carta anónima a Homestar, esta vez dirigida directamente al director general. Adjuntó nuevas pruebas a la carta, incluidas capturas de pantalla de los últimos correos electrónicos de pánico de Lillian y sus planes para acordar una versión falsa de los hechos. También añadió información de que Austin había intentado obtener un préstamo hipotecario poniendo a su mujer como coprestataria sin que ella lo supiera. Esto no estaba directamente relacionado con su mala conducta profesional, pero demostraba su carácter moral. Un hombre capaz de semejante engaño en su vida personal difícilmente es digno de confianza en el ámbito profesional, escribió como conclusión. Mientras enviaba la carta, Abigail se sintió extrañamente tranquila. Estaba haciendo lo que tenía que hacer, no por venganza, aunque había que admitir que era agradable saber que Austin y Lillian estaban pagando por sus actos, sino, sobre todo, por un sentimiento de justicia. No deberían haberse salido con la suya después de todo lo que habían hecho. 2 días después de enviar la segunda carta, Abigail notó un cambio drástico en el comportamiento de Austin. Llegó a casa antes de lo habitual, pálido y confuso. Sin decir una palabra, se metió en el estudio y se encerró allí durante horas. Abigail le oyó hablar en voz alta por teléfono con alguien y luego algo que se caía, haciéndose añicos. Al anochecer, por fin salió y se sentó en silencio a la mesa. Abigail le puso un plato de cena delante, pero él ni siquiera miró la comida. «¿Qué le pasa?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Me han despedido», dijo Austin con voz apagada. Una investigación interna había descubierto graves infracciones de la ética empresarial. Abigail fingió sorpresa. «¿Cómo han podido? ¿Después de todos los años que llevas trabajando para la empresa?». Austin sonrió amargamente. «Resulta que la lealtad no era nada cuando se trataba de dinero. Alguien hizo todo lo posible por desprestigiarme». «¿Pero no puedes impugnar esa decisión?», preguntó Abigail. «Si no eres culpable de nada». «Es inútil», Austin sacudió la cabeza. «Tienen los documentos, las cartas, incluso saben lo del intento de hipoteca». «¿Una hipoteca?». Abigail fingió que oía hablar de ello por primera vez. «¿De qué estás hablando?». Austin le lanzó una rápida mirada y apartó los ojos. «No importa. Solo cosas del trabajo. Me han puesto la vida patas arriba y ahora no tengo trabajo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Abigail sentándose frente a él. «No lo sé», se encogió de hombros Austin. «Buscar un nuevo trabajo, por supuesto, pero eso no va a ser fácil con una mancha en mi expediente». «¿Cómo te va con la empresa que fue acusada de confabularse contigo?», preguntó Abigail con cautela. «Bill Pro, creo». Austin volvió a lanzarle una mirada extraña. «¿Cómo sabes el nombre?». «Lo mencionaste», respondió Abigail rápidamente. «El primer día que te suspendieron». Austin frunció el ceño, pero al parecer decidió no centrarse en ello. «Ellos también tienen problemas. Homestar canceló todos sus contratos. Es un duro golpe,
Han perdido a su mayor cliente. Lo siento por la gente que trabaja allí, dijo Abigail. No ha sido culpa suya. Sí, dijo Austin en voz baja. No lo fue. Había tanta amargura en su voz que por un momento Abigail casi sintió lástima por él. Casi. Durante la semana siguiente, la tensión en la casa fue en aumento. Austin pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, a menudo hablando por teléfono, bajando la voz. A veces se marchaba durante horas sin decir a dónde iba. Volvía irritado, a menudo borracho. Abigail seguía interpretando el papel de esposa desprevenida, pero cada vez le resultaba más difícil. Se fijó en la forma en que Austin la observaba cuando creía que ella no podía ver. Cómo comprobaba que había cerrado el ordenador cuando salía de la habitación. Con qué diligencia borraba el historial de llamadas de su teléfono. ¿Sospechaba algo o simplemente se estaba volviendo más precavido después de todo lo que había pasado? Abigail siguió a Lillian en las redes sociales. De repente se había vuelto muy activa en línea, publicando fotos de su rutina de oficina, reuniones de negocios, nuevos proyectos. Era como si intentara demostrar que su carrera iba por buen camino, a pesar de la pérdida de un cliente importante. Pero entre líneas se leía algo más. Los nuevos retos solo nos hacen más fuertes. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Los verdaderos amigos se hacen en los problemas. El último post era especialmente interesante. Algunas personas solo muestran su verdadero rostro cuando los tiempos son difíciles, y a veces no es la cara que esperabas ver. Parece que la relación entre Lillian y Austin pasaba por momentos difíciles. No es de extrañar. El hundimiento de las perspectivas profesionales suele poner a prueba las relaciones, sobre todo las que se construyeron inicialmente sobre el engaño. El 10º día después del despido de Austin, Abigail decidió que era hora de confesar. Llamó a la señorita Clark, su abogada, y le dijo que estaba lista para solicitar el divorcio. Todos los documentos necesarios habían sido preparados de antemano, solo faltaba que ella los firmara. ¿Estás segura de que quieres hacerlo ahora?, le preguntó la señorita Clark. Su marido acaba de perder su trabajo y el tribunal puede tenerlo en cuenta a la hora de dividir los bienes. Estoy segura, respondió Abigail con firmeza. Cuanto más espere, más me arriesgo a que retire el resto de los bienes. Ya ha retirado una cantidad importante de nuestra cuenta conjunta. En ese caso, los papeles se presentarán hoy mismo, dijo la abogada. ¿Cuándo piensas decírselo a tu marido? Esta noche, respondió Abigail. Creo que es hora de poner fin al espectáculo. Cuando volvió a casa, encontró a Austin ya allí, sentado en el salón con un vaso de whisky. A juzgar por la botella vacía que había sobre la mesa, no era su primer vaso. Hoy llegas temprano, comentó cuando Abigail entró en la habitación. Sí, me he tomado el día libre, se sentó frente a él. Tenemos que hablar, Austin. Él la miró con gesto turbio. ¿Sobre qué? Sobre tu ulao, dijo Abigail con calma. Sobre el crucero por el Caribe, sobre Lillian Prescott, sobre los $50,000 que me estafaste. Austin se quedó inmóvil mirándola con los ojos muy abiertos. En su rostro se reflejaron toda una serie de emociones: sorpresa, miedo, ira. ¿De qué demonios estás hablando?, dijo por fin, tratando de mantener la compostura. ¿Qué crucero? ¿Quién es Lillian? Abigail sacó en silencio un sobre de su bolso y dejó las fotos sobre la mesa. Austin en la cubierta de un crucero, Lillian tomando el sol en la playa, los dos juntos en un restaurante, al fondo de una instantánea tomada por la sobrina de Melanie. Lo sé todo, Austin, dijo Abigail en voz baja. Sé lo de tu relación con Lillian. Sé que te fuiste de crucero con ella en vez de a la clínica. Sé de tus planes de comprar una casa en Oak Hills con mi dinero. ¿Me has estado siguiendo? Austin sonaba enfadado. ¿Revisando mis cosas? ¿Comprobando mi correo? No, Abigail negó con la cabeza. Todo empezó por accidente.
Una compañera me enseñó fotos de su sobrina en un crucero, y en el fondo de una de ellas os vi a ti y a Lillian. El resto no fue difícil de deducir. No intentabas precisamente ocultar tu rastro. Austin se quedó un momento en silencio, mirando las fotos. Luego miró a Abigail. ¿Y ahora qué?, preguntó desafiante. ¿Vas a montar una escena? ¿Vas a exigir que te devuelvan el dinero? No, respondió Abigail con calma. Acabo de solicitar el divorcio. Los papeles ya están en el juzgado. Austin volvió a quedarse helado, mirándola con incredulidad. ¿Así sin más? ¿Qué esperabas?, preguntó Abigail. ¿Que te rogara que te quedaras, después de todo lo que has hecho? Austin desvió la mirada. No quería que las cosas acabaran así, murmuró. Simplemente fuera de control. ¿Fuera de control? Abigail negó con la cabeza. Me estafaste deliberadamente $50,000. Inventaste una historia sobre una enfermedad grave, sabiendo que haría cualquier cosa por ayudarte. Gastaste ese dinero en unas vacaciones con tu amante y en pagar tus deudas de juego, y luego planeó marcharse discretamente, dejándome sin nada. No estaba fuera de control, Austin. Fue un plan calculado y cínico. ¿No lo entiendes? Austin intentó cogerla de la mano, pero Abigail se apartó. Tenía deudas serias. La gente me amenazaba. Estaba desesperada. ¿Y por eso decidiste robarme?, preguntó Abigail. ¿El hombre que siempre había estado de tu lado? ¿El hombre que te había mantenido durante 15 años? Iba a devolverte el dinero, continuó Austin. Cuando me ascendieran... Deja de mentir, dijo Abigail con cansancio. He visto tu correspondencia con Lillian. Planeabas comprar una casa con el dinero, construir un futuro juntos. Austin miró al suelo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja. Nada, respondió Abigail. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar de la división de bienes, pero ya he protegido lo que me queda. He abierto una cuenta aparte y he transferido mi sueldo a ella. Ya no puedes utilizarme. ¿Y qué hay de...? Austin vaciló. ¿Qué pasa con Homestar? ¿Fuiste tú quien envió la carta anónima? Abigail lo miró detenidamente. ¿Qué piensas? ¿Por qué? Austin parecía realmente perplejo. ¿Por qué arruinar mi carrera? Yo no he arruinado tu carrera, dijo Abigail con calma. Lo hiciste cuando decidiste utilizar tu posición en beneficio propio, cuando firmaste contratos que no eran favorables para tu empresa y luego recibiste gratitud de Lillian. No fue solo una aventura, dijo Austin bruscamente. La quiero de verdad. Abigail sonrió. ¿Y cómo reaccionó cuando perdiste el trabajo? Cuando su empresa perdió un cliente importante. ¿Sigue haciendo planes para un futuro juntos? Austin guardó silencio, y eso fue más elocuente que cualquier respuesta. Eso es lo que pensaba, asintió Abigail. Las relaciones construidas sobre mentiras y beneficios rara vez resisten la verdadera prueba. ¿Y el piso?, preguntó Austin tras una pausa. ¿A dónde se supone que tengo que ir? El piso está alquilado y el contrato está a mi nombre, le recordó Abigail. Pero no te voy a echar a la calle. Tienes una semana para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Mientras tanto, me quedaré en casa de una amiga. ¿Una semana? Austin la miró. No es suficiente. Acabo de perder mi trabajo, no tengo dinero para el depósito de un piso nuevo. Y no tenía dinero cuando nos quitasteis todos nuestros ahorros, replicó Abigail con calma. Pero lo superé. Estoy segura de que tú también lo harás. Se levantó, dando por terminada la conversación. Recogeré mis cosas y me iré esta noche. Volveré mañana a por el resto. Todo lo que haya que decidir sobre la división de bienes se discutirá con los abogados. Austin la miró con una expresión nueva, una mezcla de sorpresa y tal vez de respeto involuntario. Nunca te creí capaz de algo así, dijo. Siempre pensé que eras suave, complaciente. Yo tampoco sabía mucho de ti, dijo Abigail. Supongo que los dos estábamos equivocados.
Entró en el dormitorio y empezó a empaquetar. Sus manos temblaban ligeramente, pero había una extraña calma en su interior. Por fin se había acabado. Se acabaron los fingimientos, los papeles y las emociones contenidas. Cuando salió con la maleta, Austin seguía sentado en el salón mirando al vacío. «Te llamaré mañana para que vengas a recoger el resto de tus cosas», dijo Abigail. Austin asintió sin levantar la vista. «Sabes», dijo bruscamente cuando ella ya estaba en la puerta, «quizá me merezca todo esto, pero nunca quise hacerte daño. Es que...» Las cosas se precipitaron. «Adiós, Austin», fue todo lo que dijo Abigail mientras cerraba la puerta tras de sí. Hacía frío fuera, pero era fácil respirar. Abigail cogió un taxi a casa de su amiga Susan, que se había ofrecido a quedarse con ella hasta que las cosas se calmaran. Susan la recibió con los brazos abiertos. «¿Qué tal estás?», le preguntó mientras ayudaba a meter su maleta en la habitación de invitados. «Extraña», respondió Abigail con sinceridad. Era como despertarse de una larga pesadilla. Por un lado, dolorosa y aterradora. Por otro, finalmente claro y seguro. «Hiciste lo correcto». Susan le apretó la mano para tranquilizarla. «No te merecía». «No se trata de quién merece a quién», Abigail negó con la cabeza. «Es que no puedes dejar que la gente te utilice. No puedes dejar que crean que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias». Esa noche, Abigail no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en los últimos 15 años, en su vida con Austin. ¿Había señales que había pasado por alto? ¿Momentos en los que podría haber sospechado que algo iba mal? ¿O siempre había sido tan buen actor? ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir adelante con esta experiencia de traición en su haber? ¿Podría volver a confiar en la gente? Por la mañana, la despertó el timbre del teléfono. Era la señorita Clark. «SRA, Hammond, tengo buenas noticias», dijo la abogada. «El banco ha accedido a congelar los fondos restantes en su cuenta conjunta hasta que el tribunal se pronuncie. Eso significa que su marido no podrá retirar el dinero sin su consentimiento». «Gracias», respondió Abigail con sinceridad. «Eso es importante para mí». «Solo una cosa más», continuó la señorita Clark. «Dadas las circunstancias del caso, creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir una indemnización por los $50,000 que su marido obtuvo fraudulentamente. Va a ser un proceso largo, pero merece la pena intentarlo». «No estoy segura de que pueda pagar tanto», dijo Abigail pensativa. «Está endeudado y ahora se ha quedado sin trabajo». «Ese será su problema», dijo el abogado con firmeza. «Lo importante es que el tribunal reconozca su derecho al dinero». Después de hablar con la señorita Clark, Abigail decidió comprobar las redes sociales de Lillian. El último post se había publicado hacía unas horas. Una foto de una oficina vacía y la leyenda: «Hoy empieza un nuevo capítulo de mi vida. Adiós, Build Pro». Así que Lillian también perdió su trabajo. No era de extrañar. Una empresa que perdía a un cliente importante a causa de las acciones cuestionables de su empleado difícilmente iba a defender a ese empleado. Abigail no sintió ningún regodeo, solo fatiga y una ligera tristeza. Todos estos acontecimientos, todos estos escándalos, carreras y relaciones arruinadas, ¿para qué? Por unas semanas de romance y el sueño de una casa en Oak Hills. Pero ese no era su problema. Austin y Lillian tomaron sus propias decisiones, su propia decisión de seguir el camino del engaño y la manipulación. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. ¿Y qué debía hacer ella, Abigail? ¿Cómo seguir adelante? Recordó las palabras de su madre, Helen, a quien había llamado la noche anterior para comunicarle la decisión de divorciarse. «Cariño, la vida no acaba con la traición. Empieza con ella. Ahora eres libre, libre de mentiras, de manipulación, de tener que vivir con un hombre que no te respeta. Usa esa libertad». Sí, ella es libre, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente libre. Y aunque aún le quedaban muchos retos por delante,
los trámites del divorcio, encontrar un nuevo hogar, recuperar la estabilidad económica, Abigail se sentía con fuerzas para superarlos. Había soportado la traición de su marido, desenmascarado sus mentiras, protegido lo que había podido. Ahora era el momento de pensar en sí misma, en su futuro. Abigail abrió su portátil y empezó a mirar los anuncios de pisos. Necesitaba encontrar un nuevo lugar donde vivir, pequeño pero acogedor. Un lugar que sería el comienzo de su nueva vida. Una vida sin mentiras, sin manipulaciones, sin Austin. Por primera vez en mucho tiempo, pensar en ello no le dolía, solo la tranquila certeza de que todo iría bien. No de inmediato, no fácilmente, pero lo estaría. Abigail cerró el portátil y se acercó a la ventana. El sol brillaba con fuerza y prometía un día cálido, el tiempo perfecto para un nuevo comienzo.